Hola, hola, ¿qué tal? Estamos grabando desde el Instituto Municipal de las Mujeres de Zapopan y en esta ocasión, en estos videos especiales conmemorando el primer mes que pues ya también celebrando que tenemos nuestro podcast Yo Decido, en donde hablamos de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes que están en la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes que pueden encontrar en la página del gobierno federal. Estamos con Imelda. Hola Imelda, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola, muchas gracias por aceptar la invitación. Ella es una de las especialistas a la que vamos a estar haciendo una súper pregunta. Pero antes de la pregunta, me gustaría que si te puedes presentar, Imelda. Claro que sí, pues mi nombre es Imelda Ramírez, soy psicóloga y psicoterapeuta y me dedico en mi proyecto UJANE a tener atención a mujeres en situación de violencia y personas de la diversidad y pues ahí doy psicoterapia. Ay, qué bueno. Particularmente a mí me gusta muchísimo el proyecto que tienes de Ujane porque también dan algunos talleres y hay uno en particular que me gustaría mencionar, que es el de erotizar el buen trato, se llama así, ¿verdad? Así es. Ujú. Tan siquiera ese nombre me da esperanza en el mundo. Este, y bueno, ahora sí, vamos a irnos con la pregunta. Vale. La pregunta que hemos estado haciéndole a todas las especialistas es, ¿qué es libertad sexual? ¿Qué es libertad sexual, Imelda, para ti? Libertad sexual es la capacidad de poder ejercer tu agencia personal y poder decidir sobre tu cuerpo, tu identidad, tus prácticas sexuales, reproductivas, de vinculación afectiva. Y pues es eso, ¿no? O sea, todas las personas deberíamos tener la posibilidad de ejercerlo, pero precisamente por eso es esa posibilidad de ejercer nuestra propia agencia. ¿Y tú qué crees que hace falta para que todos, ejerzamos esta libertad? ¿Qué hace Mm. falta? Bueno, primero creo que es muy importante, las personas necesitamos mucha psicoeducación, eh, desde cómo poder querernos, ¿no? Cómo poder saber identificar nuestras necesidades, reconocernos, nuestros deseos. La verdad es que es algo que a mí me vuela la cabeza pensar cómo cuando en la niñez, no sé, en el kinder, hay campañas eh, como consecutivas, ¿no? O como que muy presentes de cómo te laves los dientes, de cómo te laves las manitas, ¿no? Y nunca está esa campaña eh, ahí presente de cómo saber reconocer tus emociones, ¿no? O sea, cómo saber expresar que estás enojada, ¿no? Y es más, si ni siquiera nos dan el chance de expresar el enojo, ¿no? Expresar la tristeza, ¿cómo vamos a saber gestionar todas las demás? Y bueno, esto creciendo, pues nos lleva también o sea, poder vivir nuestras emociones como son y darles ese sentido y dejar que atraviesen nuestra experiencia, pues eso nos puede llevar al disfrute, al goce y a saber reconocernos como seres sintientes y que como seres sintientes podemos expresar nuestra identidad y nuestro ser de la manera en que queramos, ¿no? Entonces, claro que esto tiene que ver desde la niñez y cómo nos vamos construyendo para poder eventualmente ejercer nuestra sexualidad pues de maneras más amables, más amorosas, más cuidadosas y responsables conmigo y con las otras personas, ¿no? Sí, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre cómo se ejerce en este momento como esa libertad a cómo estás tú planteando que se debería? O sea, ¿cuáles han sido estos conceptos que se han entendido mal en cuanto a la libertad? O no sé si piensas que hay algunos conceptos que se han transgiversado en cuanto a la libertad sexual hoy en día. Bueno, es que creo que, y digo, supongo que es algo que ha pasado en todas las generaciones, que es que llega una generación y impone una cosa y luego a la par está creciendo otra y a la par está creciendo otra. Y entonces, por ejemplo, lo que creo que puede ser distinto en esta ocasión son las redes sociales,
¿no? Que es como la capacidad que estamos teniendo de acceder a la información, pero es una información a la que estamos accesando sin filtro, sin una orientación que nos pueda ayudar a poder entender e incorporar esos conocimientos como pues de maneras en las que podemos tener una inteligencia emocional al respecto, ¿no? Y entonces, pues, no sé, por ejemplo, pues creces y tienes acceso al internet y los morritos que ven porno, ¿no? Y que se educan a base, o sea, como con base en ese contenido y la educación de la mamá, el papá o quienes les dan como esta crianza o estos cuidados no alcanza porque no hay, o sea, como no tienen, pues justo esto, la educación emocional para poder acompañarles. Y entonces, creo que ahorita en este momento se está viviendo un momento muy coyuntural en el sentido de cómo acomodar tanta información, ¿no? Y que creo que se vincula también con, pues, esta posibilidad de tener acceso a la salud mental, ¿no? Como a conocer, o sea, creo que de inicio, si tú ya conoces cómo funcionas, ¿no? ¿Cómo sientes? ¿Cuáles son tus creencias? Y cómo quieres acomodarlas para vivir en el mundo. Va a ser muy difícil que aunque tengamos toda la información, podamos acomodarla para que tengamos una existencia más placentera, gozosa, llena de buen trato, ¿no? Creo que es un buen momento como para plantearnos todas estas cosas, ¿no? Sí, porque sí, tienes razón. Yo creo que todo lo que estaba pasando cuando estábamos en pandemia, que según de pronto, bueno, para algunas personas fue muy, muy nuevo, ¿no? Como estas cuestiones como de la salud mental. Y justamente lo que tú dices, que es un momento en el que muchas de las juventudes, las adolescencias, están inmersas en las redes sociales y entonces viene un poco de visibilidad de la importancia de la salud mental y luego vivimos ahí en Internet muchas de estas emociones, muchos de estos aprendizajes. Uh-huh. Y yo creo que sí es un momento como para aprovecharse, ¿no? Más o menos. O sea, como para poder, ya que tenemos esta parte de la salud mental como algo importante, podríamos aprovechar como para poder ver cómo gestionamos este nuevo conocimiento, que en realidad no es algo tan nuevo. Y también hay que decirlo, y esa sería como una pregunta también, porque no lo vivimos igual hombres y mujeres, ¿no? O sea, sí creo que hay mucho machismo allá afuera. Si antes muchos de los jóvenes y adolescentes veían porno y entonces aprendían de ahí y luego iban a las prácticas, ¿no? Y sobre todo como prácticas penetrativas, prácticas como súper impuestas como las únicas, ¿no? Entonces era una violencia como mucho más escondida tal vez porque no estaba expuesta en las redes sociales, pero siempre ha habido ese tipo de violencia, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es algo que cuarta mucho estas libertades, que es el tema de hoy. ¿Cuál Uh-huh. sería esta diferencia ahora con respecto a la salud mental entre hombres y mujeres, sobre todo como eso, como entre el binarismo, porque también hay Uh-huh. que decirlo, ¿no? O sea, el siempre estar hablando entre hombres y mujeres, pues cierra también un montón como de posibilidades a otras experiencias, a otras identidades. Uh-huh. Bueno, creo que acabas de decir algo súper importante que es, o sea, la socialización hombre-mujer cierra las posibilidades de disfrute, de, o sea, como de bienestar cotidiano para las personas que estamos en este contexto, ¿no? Es decir, cierra nuestras posibilidades porque también obviamente a los hombres les afecta de muchas maneras, o sea, no nada más es el coito y tener tu disfrute y ya, o sea, implica muchas más cosas. Ellos también sienten, ellos también, pues, van teniendo, como lo dice Coral Herrera, ¿no? O sea, son mutilados emocionales, ¿no? Y bueno, claro que también con este binarismo, o sea, no nada más ya son las prácticas sexuales, sino es la manera en cómo nos vinculamos, lo nuevo que trae como estos nuevos modelos digo, y no es que sean nuevos modelos, pero sí son
más conocidos y demás como la no monogamia, en la que ahora también está el riesgo de que el patriarcado está inmerso en esto, ¿no? Es decir, obviamente si hay una relación abierta, una relación poliamorosa, hay o sea, ya pareciera que está como predeterminado que sea favorable para los hombres y no para las mujeres. Y es decir, o sea, o sea, si, por ejemplo, tienen una relación abierta, una relación heterosexual, usualmente la mujer no tiene ningún vínculo extra y los hombres sí, ¿no? Y entonces, pues justo como en esta tanta información y lo que pasa es que también los hombres que se han ido metiendo a como estas teorías feministas, pues corren un gran riesgo también porque no nada más se trata de conocer la teoría, ¿no? Y entonces, pues es un arma de doble filo el que ellos conozcan todas las teorías y las puedan utilizar como para conseguir esta libertad sexual que, que incluso a mí no sé, me llama la atención como llamar la libertad sexual porque es como, o sea, la libertad implica muchísima responsabilidad contigo y con las demás personas, ¿no? O sea, creo que muchas personas pueden malinterpretar o malentender este término como la libertad sexual, como si vas a ir a coger con todo el mundo, ¿no? Que no te va a importar nada, que solamente importan ciertas cosas y el coito y esto y lo otro y no. O sea, la libertad sexual, justo hablando de agencia, implica reconocerte a ti como una persona llenita, ¿no? Como de dignidad y que mereces buen trato, pero que también en esta libertad, en esta agencia, implica reconocer que las otras personas también tienen esa misma agencia y que en este ejercicio de poder vivir mi sexualidad, pues van implicadas mis vínculos y en los procesos colectivos, ¿no? Sí, fíjate que es una constante en estos videos que hablemos de que la libertad siempre implica primero ese autoconocimiento, pero que creo que uno de las partes estas como de los malentendidos, que sí creo que hay, es que justo se queda ahí. Y la constante de estos videos es que no debe de quedarse ahí, o sea, porque la libertad también es el reconocimiento de las otredades, ¿no? Entonces, en cuanto solamente estemos como viendo, como dices, nuestro placer o como estas cuestiones que nada más como nos implican a nosotros mismos, entonces eso no es libertad, ¿no? Había unas cuestiones un poco moralistas, no sé, que yo aprendí y una de ellas era la diferencia entre libertad y libertinaje. Evidentemente estaba como muy, muy, muy cargada hacia una educación, digamos, como prohibitiva, que era como de que una cosa es la libertad, ¿no? Y que era más como con referencia a esta responsabilidad. Y otra cosa es el libertinaje, que evidentemente te daba así la línea directa a la palabra como puta, así, tal cual, ¿no? Era como tal cual eso. Y entonces a mí siempre se me quedó muy, muy grabada como esta línea, o sea, como entre la libertad como algo bueno, pero que siempre te implicaba solamente a ti, y el libertinaje como el límite en el que ya no puedes pasar porque el libertinaje es, digamos, como soltarte, como dejarte sin ningún, pues sí, sin ninguna preocupación, pero que lamentablemente implicaba el placer. O sea, es muy gacho que la misma palabra libertad, hasta su variación libertinaje, haya sido algo que haya sido utilizado como de que la libertad es una cosa, pero la libertad como libertinaje, que ya implica el placer, el autoplacer, digamos, el autoerotismo, o sea, todo eso ya es como eso, ¿no? O sea, independientemente, sí, o sea, sí eres, digamos, como consciente del consentimiento, independientemente de todo, es algo que tú no puedes ir hacia allá, ¿no? Porque entonces, pues ya es algo
que no está bien. Y bueno, claro, pues hay que decirlo, sobre todo como en la institución como de las iglesias y todo esto, así como que pues se da mucho, pero sobre todo también, y volviendo a la parte como de los derechos, hay un derecho que es el 10, que es justamente como que tenemos derecho a una información laica, bueno, entre científica, etcétera, etcétera. Y lo que estábamos comentando al respecto era que laica muchas veces es justo como fuera como de toda ideología, pero que sea eso, que sea algo que te lleve a algo muy cerrado, tan cerrado que se vuelva tabú, que te dé miedo, ¿no? Y eso creo que es lo opuesto a la libertad. Ujú, Y en ujú, ese sentido, y para cerrar esta idea, más bien es como, está muy bien saber lo que no es libertad. ujú. Independientemente de que haya venido de otro ejemplo para mí, pero está chido saber qué no es libertad, como para poder decir, bueno, si no estoy muy segura qué es, por lo menos sé lo que no es. En este caso, no es que libertinaje no sea libertad, pero por lo menos me ha dado una idea de lo cerrado que era pues, esa enseñanza, ¿no? Entonces, nada más era como un comentario. ¿Tú qué opinas? No, me gusta mucho este comentario porque lo pienso como las personas no somos una caja, las personas no somos seres que ya están predeterminadas, ¿no? O sea, las personas somos diversidad, las personas somos tan grandes y tan pequeñas al mismo tiempo. Y precisamente por eso creo que hablar de libertad habla de la posibilidad de que cada quien elija eh, sus propios marcos de referencia, ¿no? Que cada quien elija qué sí le causa placer y qué no le causa placer, ¿no? Que Claro. cada quien, creo que eso sería para mí como esto de la libertad sexual, como que las personas tengamos esa posibilidad en el mundo de reconocernos seres que gozan, que sienten y que pueden elegir ser y que no tienen que hacer eso todo el tiempo, ¿no? Ah, sí, qué chido. Entonces, justo, precisamente por eso me gusta mucho esto de agencia, al poder elegir tu marco de referencia o no marco de referencia, tu muro de referencia o tu espacio de referencia, pero que al poderle elegirlo así, ¿no? Como en esta, yo me lo imagino como si fuéramos como bolitas de energía que se expanden, ¿no? Y entonces, en esta posibilidad, elegir ser y cuidar a los otros seres, ¿no? Ujú. Entonces, pues entiendo por qué decían como quienes nos criaron de Claro, el libertinaje, ¿no? O sea, que creo que como detrás de todo eso venía una especie de cuidado, de mira, sí, de revisa, ¿no? O sea, y que, o sea, lo que sí me da un poco de tristeza es como, o sea, en su definición de libertad, hay, o sea, como elementos constrictivos, ¿no? Que te ciñen a ciertas cosas y que la posibilidad de expandirte no está ahí, no estaba ¿no? ahí. Y entonces, bueno, si nada más utilizáramos ese marco, pues qué chido que sea libertinaje en el sentido en Sí, el que podamos pues, ser. ejercer lo que decíamos ejercer, ¿no? O sea, finalmente creo que el cómo elegimos las palabras para evitar el mundo lo van creando también, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, tener agencia, decidir hacia dónde, cómo, Cuidando. cuidándonos, cuidando a otras personas y cuidándonos en colectividad. Sí, esa es la parte muy hermosa, creo, como para cerrar las redes. Las redes creo que, digo, y también si lo vemos desde un punto de vista como de especie, pues somos especies que nos desarrollamos en colectivo, ¿no? Entonces, pues es así, es simplemente como cuidar, como decías, ¿no? Cuidarnos y cuidarles y pues así vivir felices para siempre. Nada, no es cierto. Y sí, y sobre todo eso, ¿no? Como el elegir y no estar pensando que porque estamos eligiendo en este momento, tiene que ser así siempre.
Amé, amé. Muchísimas gracias. Gracias Hemos a ti, llegado al Citlali. final de este video. Desde el Instituto de las Mujeres de Zapopan, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Este es un tema que nos preocupa mucho y es un tema que vamos a seguir viendo. Si decides aceptar otras invitaciones chiquititas, la verdad es que estamos muy, muy contentas. Y pues eso, yo particularmente. Y pues eso, escuchen nuestro podcast. Nuestro podcast se llama Yo Decido, porque al final, pues, quien decide, pues, es cada uno, cada una. Ujú. Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de las Mujeres de Zapopan por la invitación, a ti especialmente, Citlali. Y pues les invito a que sigan nuestro contenido en Uhane MX, UHANE en Instagram y en Facebook. Y pues ahí van a ver también como todas estas, el contenido que nos puede ayudar también a seguir eligiendo nuestro camino preferido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sigan a Ojane y se los vamos a poner toda la información pues en los copies, etcétera. Nos vemos. Bye.